Bienvenidos a nuestro viaje en el tiempo, mientras profundizamos en la historia del primer videojuego un invento que transformó el entretenimiento, la tecnología y nuestro mundo en general. Es importante darse cuenta de que el concepto de videojuegos no surgió completamente formado. Su surgimiento es el resultado de una larga línea de evolución tecnológica, inspirada en el deseo de interacción lúdica y entretenimiento. Nuestro cuento comienza a mediados del siglo XX. La llegada de las computadoras provocó las primeras formas incipientes de entretenimiento digital. Una de las figuras más influyentes de esta narrativa es Willy Higginbotham, quien creó un juego interactivo llamado Tennis for Two en 1958. Muchos consideran que el juego de Higginbotham, jugado con un osciloscopio, es un precursor directo de los videojuegos. Demostró el potencial del software interactivo basado en el entretenimiento, y preparó el escenario para lo que estaba por venir. Sin embargo, al responder a la pregunta del primer videojuego de la historia, la mayoría de los aficionados e historiadores gravitan naturalmente hacia Spacewar. Desarrollado en 1962 por Steve Russell y sus colegas del MIT, Spacewar fue un juego de combate espacial multijugador que muchos consideran el primer videojuego por excelencia. Desde un punto de vista histórico, Guerra Espacial marcó el comienzo de la industria de los videojuegos. El juego era una maravilla técnica, programado para ejecutarse en la minicomputadora PDP-1- una máquina que costaba tanto como una casa. A pesar del profundo impacto de juegos como Spacewar, fue el lanzamiento de Pong en 1972 lo que estableció firmemente los videojuegos como una empresa comercial. Creado por los cofundadores de Atari, Nolan Bushnell y Ted Dabney, Pong era una interpretación digital simple pero adictiva del tenis de mesa. Pong rápidamente cautivó la imaginación del público, lo que provocó una explosión en la industria de los videojuegos a lo largo de la década de 1970. Desde salones de pinball hasta salas de juegos, los videojuegos se convirtieron en un elemento básico del tiempo libre, atrayendo tanto a niños como a adultos. Al mismo tiempo, se estaba gestando otro avance importante en el mundo de los videojuegos: la creación de consolas domésticas. Nutting Associates lanzó la primera consola de videojuegos comercial, la Computer Space en 1971, aunque la máquina no fue un éxito comercial. Fueron necesarios varios años más, pero finalmente se produjo un gran avance con la Magnavox Odyssey, una creación del ingeniero Ralph Baer. Lanzada en 1972, la Odyssey fue la primera consola en conectar la televisión con una plataforma de juegos digitales, allanando el camino para generaciones de juegos basados en consolas. Cuando la década de 1970 dio paso a la de 1980, la industria de los videojuegos enfrentó una recesión. La sobresaturación del mercado, el auge de las computadoras personales, y una calidad deficiente de los juegos en ciertos casos contribuyeron a la infame caída de los videojuegos de 1983. Al mismo tiempo, se estaba gestando otro hito en un frente diferente. Casi al mismo tiempo, la revolución de las computadoras personales estaba en marcha. La aparición de plataformas como Apple II y Commodore PET presentó un campo nuevo y fértil para el desarrollo de videojuegos. Entre varios juegos notables durante este periodo, Colossal Cave Adventure y Zork ocuparon un lugar destacado. Estos juegos de aventuras basados en texto, conocidos como ficción interactiva, fueron fundamentales para sentar las bases de géneros futuros, incluidas aventuras gráficas, juegos de rol y más. A pesar de los problemas financieros de la industria, la década de 1980 finalmente provocó una revitalización de los videojuegos. La fundación de Nintendo of America y Sony Computer Entertainment, y la introducción de franquicias icónicas como Super Mario y Legend of Zelda, marcaron una nueva ola de innovación. En la última década del siglo XX, los videojuegos se expandieron hacia experiencias más complejas y diversas. El cambio hacia los juegos 3D, la llegada de los gráficos poligonales y el nacimiento de los juegos inmersivos, en primera persona, y multijugador masivo en línea, redefinieron el medio. Durante la década de 2000, los avances en el hardware de los videojuegos y la infraestructura de Internet facilitaron una era de conectividad e interactividad sin precedentes. El auge de los juegos móviles, la distribución digital y la introducción de los juegos con controladores de movimiento, y la realidad virtual ampliaron aún más el alcance del medio. La década más reciente ha estado marcada por un enfoque particularmente grande en fomentar experiencias de juego únicas, a menudo independientes. Los juegos como forma de arte y forma de narración narrativa siguen ganando importancia. Las herramientas para el desarrollo de juegos se han vuelto más accesibles, dando lugar a una gama más amplia y diversa de juegos. Todos estos acontecimientos históricos y avances tecnológicos ilustran el poder transformador del primer videojuego. Desde una pantalla de osciloscopio en un laboratorio científico hasta la enorme industria global que es hoy, la evolución de los videojuegos es nada menos que asombrosa. La historia de los videojuegos no se trata solo del progreso de la tecnología. Es una historia de innovación, de imaginación, de juego y de progreso. Se trata de dónde hemos estado, dónde estamos y el potencial de hacia dónde podríamos ir.
A medida que continuamos nuestro viaje hacia el ámbito de los videojuegos, nos encontraremos con personas influyentes, tecnologías innovadoras y momentos culturales significativos que iluminan cada paso de esta fascinante narrativa. Entra mientras nos preparamos para sumergirnos en los pasillos de la era digital y eliminar capas de invención, pasión y creatividad que han definido lo que significa ser un videojuego desde esa primera chispa inventiva hasta la encrucijada cultural en la que nos encontramos. Hoy, nuestro viaje no termina aquí. Mientras la gente siga jugando y creando, los videojuegos seguirán evolucionando y transformándose de una manera que aún tenemos que imaginar. Pregúntese, ¿cómo se desarrollarán estas historias? ¿Qué innovaciones surgirán? ¿Qué desafíos enfrentará la industria? Y lo que es más importante, ¿qué significará ser un videojuego en los próximos años? La conclusión definitiva es la siguiente: cada juego no es más que un píxel del panorama más amplio pintado por la industria de los videojuegos. Si bien las rutas de nuestras narrativas pueden parecer variadas y complejas, todas se entrelazan para formar una imagen hermosa y cohesiva del potencial humano y el arte digital. Solo hemos tocado la superficie de este tremendo campo, y la maravilla de los videojuegos no es que existan, sino que su potencial sigue siendo tan ilimitado. Mientras nos preparamos para sumergirnos en la historia de los videojuegos, los invitamos a pensar en cómo estas fascinantes narrativas han dado forma a nuestras propias vidas y a las sociedades en las que vivimos. Porque al final, los videojuegos son más que simples juegos, son historias, son lecciones, son arte. Aunque nuestra exploración termina aquí por ahora, la historia, la influencia y el potencial de los videojuegos permanecen abiertos, listos para que sigamos dando forma y redefiniendo el futuro del juego. A medida que continuamos nuestro viaje, ten en cuenta que cada juego cuenta una historia, cada juego tiene un propósito y cada jugador deja su huella en el gran tapiz en constante evolución que llamamos el mundo de los videojuegos. Se ha lanzado el dado, se ha presionado el botón y el juego sigue vivo no solo en dispositivos y circuitos, sino también en los corazones y las mentes de cada persona afectada por su rica y vibrante historia. Y esta historia sigue siendo escrita juego a juego, por personas tan diversas y dinámicas como la propia industria. Si bien el nivel de la superficie de nuestro viaje solo se raya a la extraordinaria profundidad del medio, es de esperar que nuestra aventura te haya abierto los ojos a los horizontes ilimitados que tienen los videojuegos y hacia los que continúan ascendiendo. Manténgase atento al espíritu innovador de los creadores de videojuegos y prepárese para lo inesperado. Cada nuevo videojuego tiene el potencial no solo de entretenerte, sino también de transportarte a otro mundo. Es importante reiterar que los videojuegos no son simplemente un producto de su entorno, son los arquitectos de nuestros paisajes sociales y tecnológicos. No son solo un medio para los caprichos del jugador, son un testimonio de los poderes de invención y renovación. No son el final de ninguna historia, son el comienzo de un infinito de innumerables. Cada vez que juegas, cada vez que creas, participas en la narrativa continua que avanza poco a poco, un píxel, un cuadro, un juego a la vez. Los videojuegos son más que meros píxeles en una pantalla. Son la esencia capturada de la experiencia humana, de nuestro ingenio, nuestra capacidad de crear y nuestro deseo insaciable de representar historias de una gran humanidad atrevida e identificable. Son los ecos susurrados del pasado y las elevadas aspiraciones de nuestro futuro. Así que adelante, armado con el conocimiento de una historia tan majestuosa, y embárcate con el corazón abierto en la cornucopia de experiencias que los videojuegos tienen para ofrecer.